Has empezado a estudiar lanzamiento vertical y caída libre y tienes un lío horrible. No sabes cuándo poner signos positivos, cuándo poner signos negativos, no entiendes cómo funciona el tema de la aceleración y no eres capaz de plantear ni un solo problema. Bueno, pues no te preocupes porque vamos a hacer 3 ejercicios para intentar dejar claros todos los conceptos que necesitas saber. Bueno, pues para eso, para poder enfrentarte a esta nueva parte de la cinemática con total éxito. Vamos a empezar por este primer ejercicio que tenemos aquí. Se lanza una bola hacia arriba desde el suelo con una velocidad de 30 metros por segundo. A. ¿Cuánto tarda en llegar al punto más alto? B. ¿Qué altura máxima alcanzará? C. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al suelo de nuevo? Y D. ¿Cuál será la velocidad con la que llegará al suelo? Bueno, este vídeo es un vídeo de resolución de ejercicios, con lo cual no voy a extenderme demasiado a la parte teórica. La parte teórica que tenemos que tener bien controlada es todo lo que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque todos los movimientos de lanzamiento vertical o de caída libre están sometidos a la aceleración de la gravedad, ¿vale? Que ya sabéis que tiene un valor constante de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado en la zona cercana a la superficie, es decir, en la mayoría de los ejemplos que a los que nos vamos a enfrentar. Vale, eso implica que tenemos que tener claras cuáles son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Vamos a indicarlas previamente, ¿vale? Y luego a partir de estas, pues ya vamos desarrollando lo que necesitamos en cada ejercicio. Bueno, hay 3 ecuaciones con las que vamos a trabajar, que son la ecuación de la velocidad, que sería v igual a v sub 0 más a por t. La ecuación de la posición, que es x igual a x sub 0 más v sub 0 t más un medio de a por el tiempo al cuadrado. Y por último, una ecuación extra, que es una ecuación que relaciona velocidad con posición, pero sin tener en cuenta el tiempo, que sería v cuadrado es igual a v sub 0 cuadrado más 2 por a por x menos x0. Entonces yo siempre que explico estas ecuaciones digo una serie de cosas. Digo, estas son las ecuaciones de un MRUA que sirven para cualquier tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como es el caso de la caída libre. Pero específicamente para la caída libre, a mí me gusta mucho adaptar algunas de las magnitudes a la situación que tenemos delante. Entonces, esto no corresponde a este vídeo porque este vídeo es exclusivamente de problemas, pero bueno, aprovecho para comentar cuáles son esas adaptaciones. Lo primero que hago es tener en cuenta que nuestra aceleración es gravitatoria, por lo tanto ya no lo llamo A, sino que lo llamo G. Es una constante. La segunda cuestión a tener en cuenta es que esa G, y esto es posiblemente una de las cosas más importantes de este vídeo, es que siempre la voy a considerar negativa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar siempre el cero en el suelo, ¿vale? Para nosotros el movimiento empieza o acaba en el suelo principalmente. Eso significa que todo lo que sube hacia arriba lo vamos a considerar como positivo y todo lo que baja hacia abajo lo vamos a considerar como negativo. Eso es aplicable a velocidades y aceleración. Pero ¿qué pasa? La aceleración siempre está hacia abajo, porque la aceleración siempre va hacia el centro de la Tierra. Eso implica entonces que para cualquier tipo de movimiento, tanto si está subiendo como si está bajando, la aceleración siempre tendrá un signo menos. Ahora bien, el caso de la velocidad es distinto, porque la velocidad sí puede ser positiva cuando los objetos suben y será negativa cuando los objetos bajan. Por eso yo voy a hacer la siguiente modificación en la ecuación de cara a tener en cuenta que la aceleración siempre va a tener signo menos, que es el siguiente. En el caso de la ecuación de la velocidad, esto nos quedaría como v sub 0 menos g por t. En el caso de la ecuación de la posición, me quedaría x sub 0 más v sub 0 t menos un medio de gt cuadrado. Y en el caso de la ecuación extra, que podemos llamarla así, sería menos 2g por x menos x sub 0. Y si me permitís una modificación más, sería cambiar las letras correspondientes a las posiciones de x a y. ¿Por qué? Bueno, esto puede ser un capricho, ¿vale? Pero digamos que como estamos trabajando en un eje vertical y, como que queda mejor llamarla así, ¿no? X está más enfocado, digamos, a un desplazamiento de tipo horizontal. Bueno, pues este es nuestro punto de partida para todos y cada uno de los problemas que vamos a hacer de lanzamiento vertical o de caída libre. Lo único que tengo que tener en cuenta es cómo procesar la información que me da en el problema y cruzarla, digamos, con las ecuaciones de que dispongo. Es decir, saber qué es cada cosa, qué signo tiene que tener. Y luego una cosa muy importante es tener en cuenta que
muchos de los datos que me dan en un problema no necesariamente son explícitos, es decir, no me dan específicamente los números, sino que tengo que inferir yo algunos de esos datos por lo que me están contando. Cuando resolvamos ahora el problema, entenderéis un poco a qué me estoy refiriendo. Bueno, si esto está claro, la otra cuestión que tiene que ser súper clara, ¿vale? Para la manera en la que yo voy a realizar estos ejercicios es dónde vamos a tener colocado, por así decir, el sistema de referencia. Entonces, para mí, siempre en el suelo, independientemente de que el objeto suba o baje. Digo esto porque os podéis encontrar que en algunos libros o en algunos apuntes, a veces el cero se pone en el suelo cuando el objeto sube o el cero se pone arriba cuando el objeto baja, con el objetivo de que cuando baje todos los valores queden positivos porque van a favor del movimiento. Bueno, bajo mi punto de vista, eso es un error porque induce a mucha confusión, ¿vale? Si nosotros somos capaces de enmarcar en unas mismas ideas cualquier ejercicio de este tipo, pues vamos a tener muchísimo más éxito que si tenemos que pensar en qué caso estamos para que en según qué caso cambiar según qué cosa, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con este ejercicio en concreto. Vamos a coger los datos, ¿vale? Que ya sabéis que es una de las partes más importantes de todos los de cualquier ejercicio, bueno, de física, de química o de matemáticas. Entonces, tenemos como dato explícito, tenemos una velocidad inicial de 30 metros por segundo ascendente, ¿vale? Porque es desde el suelo. Eso significa que será una v sub 0 igual a 30 metros por segundo. Con respecto a las unidades, bueno, lo digo ahora, ya sabéis que hay que trabajar siempre de forma coherente y recomendablemente en unidades del sistema internacional. Por cierto, aquí me falta una G, ¿vale? Como ya es el caso, pues no tengo que hacer ningún cambio. Y daos cuenta de que ya no me dan absolutamente ningún dato más. Es decir, como datos explícitos solamente tengo la velocidad inicial, que es 30 metros por segundo. ¿Qué otros datos puedo tener? Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a hacer un gráfico para saber dónde andamos y a partir de ahí empezamos a sacar más cuestiones. Como es un lanzamiento vertical, yo digo que pongo el cero en el suelo y todo el movimiento se desplaza hacia arriba. Evidentemente, una vez que el objeto alcanza su máxima altura, es decir, cuando su velocidad llega a cero, vuelve otra vez a caer. O sea que el lanzamiento vertical se puede decir que se compone de dos partes, uno de ascenso y otro de descenso. Vamos a ver en cada caso dónde estamos trabajando y por qué razón, ¿vale? Bien, pues, ¿qué más datos conocemos? De manera implícita, nosotros sabemos varias cosas. Sabemos que la I inicial, es decir, la posición inicial del lanzamiento es cero, porque consideramos que es el suelo. Sabemos que la I final está en la parte de arriba de la flecha, pero no sabemos cuánto vale todavía. Sabemos que arriba, cuando el objeto llegue a la parte de arriba, la velocidad que vamos a llamar final será cero. ¿Por qué? Porque es justo cuando el objeto se detiene y empieza a bajar para abajo. Quiero aclarar una cuestión que mi experiencia me dice que a veces genera un poco de dudas. Cuando yo hablo de inicial y final, no me refiero a conceptos absolutos. Es decir, no hay un punto inicial y un punto final del recorrido. Bueno, podríamos decir que inicial es cuando lo lanzo y final es cuando termina. Pero yo puedo tratar cada ejercicio de lanzamiento vertical o caída libre por tramos. O sea que yo puedo considerar que, por ejemplo, el tramo de ascenso es el tramo, un tramo en concreto que tiene un punto inicial y un punto final. Incluso dentro de ese tramo, yo puedo considerar subtramos. Yo puedo estudiar lo que pasa entre el punto medio y el punto más alto, o entre el punto bajo y el punto medio. ¿Vale? Entonces, en cada caso, yo tengo que redefinir cuáles son mis variables. Es decir, cuál es mi velocidad inicial, cuál es mi velocidad final, las posiciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso solamente nos lo da la experiencia de hacer muchos ejercicios. ¿Vale? Es algo fácil de contar, pero requiere un poco de, pues eso, de experiencia, ¿no? De estudio, para entender en cada caso por dónde estamos moviéndonos, ¿vale? Bueno, a priori tenemos un dato extra que lo tenemos disponible para cualquier ejercicio de este tipo, que es la gravedad, evidentemente. La gravedad son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y tomaremos este valor si no nos dice lo contrario, ¿vale? En algún ejercicio me pueden dar otro, si estoy en otro planeta, o a veces redondear a 10 metros partido por segundo al cuadrado. Pero en principio, como no dice nada, lo cojo así. Otra duda que puede surgir es la siguiente. Yo aquí he puesto que la G son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y estamos diciendo que la voy a considerar siempre negativa. ¿Qué pasa? ¿Que he cometido un error? No. Lo que pasa aquí es que como ese signo menos ya lo he tenido en cuenta en las ecuaciones, que las tengo aquí, pues no tengo que volver a tenerlo en cuenta en el dato. Por tanto, para mí el dato es el valor tal cual, positivo. Y luego ya cuando lo sustituyo en las ecuaciones, pues ya adquiere esos signos negativos de los que hablamos. Vale.
Vamos a empezar con el apartado A y dicho todo esto, el resto del vídeo va a ser mucho más conciso porque ya he explicado todo lo que necesitamos tener claro para enfocar cada uno de estos ejercicios. A partir de ahora me dedicaré ya a ir haciendo cada uno de ellos, ¿vale? Primer caso, caso A. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Imagínate que no sabes ni por dónde empezar. Bueno, pues empieza. Elige una ecuación, mira a saber cuáles son los datos que tienes, prueba a saber si te sirve alguno y a partir de ahí vas desarrollando, ¿vale? Entonces vamos a empezar cogiendo la primera ecuación, la de la velocidad. Si partimos de esa ecuación, yo tendría una velocidad inicial, que es la de 30 metros partido por segundo al cuadrado. Tendría una velocidad final, que es la velocidad que adquiere el cuerpo cuando llega a la parte alta, que sería cero, por definición. Luego tendría una gravedad, que es de 9,8, y lo único que me faltaría es el tiempo, ¿vale? Como en el apartado A me preguntan precisamente cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto, pues con esa ecuación lo resolveríamos. De manera que sería 0 metros partido por segundo es igual a 30 metros partido por segundo menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado y por t. Cuidado con las unidades. Súper importante tener un control muy exhaustivo de cómo son las unidades que tengo que ir arrastrando para luego llegar a un resultado que sea coherente. En principio podríamos trabajar solamente con ecuaciones y sustituir al final, pero bueno, a este nivel yo creo que está bien que vayamos poniendo ya los valores. Podríamos tomarnos la licencia, vamos a llamarlo así, de no poner las unidades durante los cálculos de ecuaciones y ponerlas al final, pero para eso yo, por lo menos ahora, a priori, voy a ir metiendo las unidades y luego ya veremos si para acelerar un poco el vídeo me las voy saltando, ¿vale? Bien, bueno, pues tenemos aquí esta ecuación que solamente tiene una variable que es la t, despejamos t. Para ello, t sería igual a, si somos muy pulcros con la matemática, 0 metros partido por segundo menos 30 metros partido por segundo entre menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y el resultado de esta operación son 3,06 segundos. ¿Vale? Siempre hay que hacer un pequeño ejercicio de ver si esto tiene sentido o no. En principio, yo lo veo que está bien. Y cuidado con los signos, eso es súper importante. Un signo, un resultado me va a decir si yo he tenido en cuenta correctamente cuál es digamos, los signos que habría que poner durante el ejercicio. Como aquí el tiempo me ha dado positivo, bueno, pues eso es una buena señal. Un tiempo negativo es la peor señal de todas, no puede dar negativo. Las velocidades y las posiciones depende de cómo hayamos tomado las referencias, ¿vale? Entonces lo iremos viendo con el ejercicio. Vamos a hacer el apartado B, la altura máxima que alcanzará. Bueno, pues muy fácil. Una vez que tengo el tiempo que tarda en llegar a la parte más alta, para la altura lo que puedo es coger ese valor de tiempo y sustituirlo en la segunda ecuación, que es la ecuación de la posición. Por tanto, I, que sería la altura final, es igual a la altura inicial, que sería 0 metros, más la velocidad inicial, que son 30 metros partido por segundo, por el tiempo, que sería 3,06 segundos, menos un medio de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 3,06 segundos al cuadrado. Bueno, resolvemos esta operación porque esto, bueno, es una operación muy sencilla y el resultado que obtenemos es de 45,92 metros. Resultado que también parece bastante coherente. Una cuestión. Podríamos haber utilizado esta ecuación de aquí. ¿Por qué? Porque con esta ecuación yo no necesito el tiempo para nada. Con lo cual, fijaos, si la velocidad final es 0, velocidad final es 30, la g es 9,8, aquí lo que tengo solamente es una i menos i0. Una i menos i0 es un incremento de i, y un incremento de i es una distancia recorrida. O dicho de otra forma, i0 para mí es 0 porque es la posición al inicio, que sería 0, y la i sería la posición arriba. O sea que podríamos utilizar una única ecuación y resolver el apartado B sin tener en cuenta un paso previo que sería el que hicimos en el apartado A. Pero bueno, como en este caso en el apartado A ya me lo dejaba en bandeja para hacer el B, pues lo aprovechamos. Vámonos con el apartado C. En el apartado C me piden cuánto tiempo tardará en llegar al suelo de nuevo. Bueno, aquí hay una cuestión importante. Voy a resolverlo muy rápido por la siguiente razón. Cuando en el movimiento que tenemos el objeto sale de un punto, asciende y vuelve al mismo punto, es decir, no cae más abajo o más o por encima, podemos considerar que el tiempo invertido en la fase de ascenso es igual que el tiempo invertido en la fase de descenso. Evidentemente,
hay una cosa que no he dicho, pero para todos los problemas que vamos a hacer, vamos a considerar que no existe rozamiento con el aire, porque de lo contrario, tanto la fase de ascenso como de descenso se verían afectadas por ese rozamiento y entonces las velocidades cambiarían y las aceleraciones y las velocidades, con lo cual para nosotros consideramos que no existe ese rozamiento. Dicho esto, en el apartado C, el tiempo de caída pues es tan sencillo como indicar que es el mismo que el de subida, 3,06. Ahora bien, esto se puede calcular, pero ¿para qué vamos a echar más tiempo en esto? Para calcularlo, bueno, podemos utilizar las ecuaciones con las que estamos trabajando, estableciendo las condiciones y tendría que salir exactamente el mismo resultado. Nos aprovechamos de este concepto teórico. Vámonos con el apartado D. ¿Cuál será la velocidad con la que llegará al suelo? Bueno, pues vamos a utilizar la ecuación de la velocidad. Por cierto, en el apartado C me hablaba de cuánto tiempo tardará en llegar al suelo de nuevo. Esta pregunta puede dar lugar a confusión, porque puede ser que se esté refiriendo a desde que lo lancé o desde que está en la parte más alta. Si es desde que está en la parte más alta, es el mismo tiempo que tardamos desde que lanzamos hasta que llega a esa parte más alta. Si es de todo el vuelo, bueno, pues es tan sencillo como hacer la suma de las dos fases. Por tanto, el tiempo total sería igual a 3,06 segundos multiplicado por 2, es decir, 6,12 segundos. Y ahora sí, vámonos con el apartado B, que me pide la velocidad con la que llega al suelo. Bueno, pues para calcular la velocidad podemos utilizar la ecuación de la velocidad. V igual a V0 menos G por T. ¿Por qué? Pues muy fácil, veréis. La velocidad inicial ahora, a esto es a lo que me refería antes con que yo voy seccionando el movimiento según me interesa. Para mí ahora mi velocidad inicial es la velocidad con la que empieza a caer. Es decir, yo ahora mismo estoy estudiando el movimiento solamente de caída, ¿vale? Por tanto, la velocidad en la parte más alta es cero, ¿vale? Eso significa que V0 será 0 metros por segundo. Es decir, se suelta, se deja caer. La gravedad sigue siendo 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y el tiempo es el tiempo de caída que lo habíamos calculado previamente. Ese tiempo de caída eran 3,0206, segundos. Bueno, pues si calculamos todo esto, el resultado que obtengo de la velocidad final es concretamente menos 30 metros por segundo. Y entonces aquí hay que analizar dos cuestiones. Primera, tres de hecho. Primera, esta velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque está cayendo. Segunda, el valor es el mismo que el de la velocidad inicial de subida, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Eso significa que, una vez más, cuando yo estoy en un movimiento en el que yo parto del cero y el objeto vuelve a llegar al cero, la velocidad de salida coincide con la velocidad de llegada. Evidentemente, si no tenemos rozamiento con el aire. Y por último, tenemos que tener en cuenta otra cosa. Una duda muy típica, muy típica, muy típica de muchos estudiantes es que cree que cuando el objeto llega al suelo, su velocidad es cero. Pero eso es un gran error. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos estudiando es el desplazamiento, el movimiento, hasta que el objeto precisamente va a impactar con el suelo justo ese microsegundo antes, ¿vale? Velocidad cero sería después de impactar con el suelo. Pero nosotros lo que pasa después del impacto no nos interesa, solo nos interesa el movimiento hasta el impacto. Eso significa que de ahora en adelante la velocidad de llegada al suelo nunca puede ser cero. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos con este segundo ejercicio que dice que se deja caer una pelota desde la azotea de un edificio y tarda 10 segundos en llegar al suelo. Punto. No me dicen absolutamente nada más. A. ¿Con qué velocidad llega la pelota al suelo? B. ¿Cuál es la altura del edificio? C. ¿Qué posición ocupa la pelota? ¿Qué distancia ha recorrido? ¿Y cuál es la velocidad a los 2 segundos de su lanzamiento? Bueno, una cosa que no dije, pero la recuerdo. En todos los, bueno, en general, en el fenómeno de la caída libre o lanzamiento vertical, la masa de los objetos no afecta. Es decir, cae con la misma aceleración un camión que una pluma. La única diferencia es que en nuestra vida real, como tenemos rozamiento con el aire, la pluma evidentemente pues se ve más afectada por ese rozamiento y por eso parece que, bueno, parece no, por eso cae con mayor ligereza, pero no tiene nada que ver con la masa. Por tanto, en esos ejercicios solamente con que nos digan el tiempo que tarda, nos da igual que sea un camión, que un caramelo, que una pluma, que un libro. No afecta, ¿vale? Entonces, vámonos con esto. Primero vamos a hacer el dibujillo, es un dibujo de caída libre, por tanto, tenemos en cuenta las ecuaciones, bueno, no las vuelvo a copiar otra vez porque son las mismas que utilizamos antes.
En nuestro caso tendríamos una caída libre que sería, la podemos representar con una flecha hacia abajo, pero cuidado, porque habíamos comentado que nosotros siempre tomamos el cero en el suelo, ¿vale? Y la altura inicial, pues la que sea. Tenemos un tiempo de vuelo de 10 segundos y luego, como siempre, tenemos que la gravedad es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado y, en principio, nada más. Bueno, nada más o sí, porque nosotros ahora sabremos que la altura, perdón, la posición final de este movimiento, que es el suelo, la I, será igual a 0. La posición inicial, la I sub 0, no la conozco. ¿Y qué pasa con las velocidades? Bueno, pues la velocidad inicial, que es la velocidad que tiene el objeto cuando yo lo suelto, esta V0, en mi caso, también será 0. Porque yo suelto el objeto sin empujarlo, sin una velocidad de inicio. La velocidad cuando llega al suelo, pues todavía no lo sabemos. Vale, pues con esta idea vamos a empezar. En el primer caso, lo que me están preguntando es la velocidad con la que llega al suelo. Como siempre digo, puede ser que no tengamos mucha idea de cómo empezar el ejercicio, pero sí sé que tengo recursos limitados. Tengo las variables que manejo, posición, velocidad, aceleración y tiempo, y las ecuaciones, que son 3. Vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar con la ecuación de la velocidad, que sería v igual a v0 menos g por t. ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué conozco de esto? ¿Conozco la velocidad inicial? Perdón, ¿la velocidad final? No, de hecho es la pregunta, ¿vale? Me están preguntando en el apartado A por esta velocidad final. ¿Conozco la inicial? Sí, es 0. ¿Conozco G? Sí, es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Conozco T? Sí, es 10. Por tanto, lo tengo todo. Velocidad sería igual a 0 metros por segundo menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado y por 10 segundos. Por tanto, el resultado de esta sería menos 98 metros partido por segundo. ¿Tiene sentido? Todo el del mundo. Es un valor distinto de 0, es negativo. Por tanto, todo correcto. Vámonos con el apartado B. En el apartado B me están pidiendo cuál es la altura del edificio. Bueno, pues si yo recurro a la ecuación de la posición, que sería I igual a I0 más V0 por T menos un medio de G por T cuadrado, vamos a ver si tengo todo lo que necesitamos. La I es la I final, que en mi caso es 0, la conozco, pero la I inicial es desde donde lanzo, que es la altura del edificio, no la conozco, I0. Velocidad inicial es la velocidad cuando yo suelto, 0. Por tanto, me ahorro todo el término de V0T. Y por último, menos un medio de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado y por 10 segundos al cuadrado. Acordaos de que el segundo está dentro del paréntesis porque también le afecta al cuadrado. Bueno, el resultado de esta operación son 490. Bueno, perdón, me estoy apresurando porque aquí no he despejado todavía la I sub 0. I sub 0 sería igual a un medio de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado. Bueno, aprovecho este momento para recordar las dificultades que observo muchas veces a la hora de despejar ecuaciones. Es un problema serio, muy serio, porque te puede limitar, te puede hacer que suspendas un examen. Tú puedes saber todo perfectamente, pero si no dominas el despeje de ecuaciones, mal. Así que mi recomendación es pelearse mucho con eso y estudiar, ¿vale? Bueno, el resultado de esta operación son 490 metros. Tiene sentido porque el resultado es positivo, es decir, la altura del edificio es un valor que está por encima del cero, por tanto tiene que ser positivo. Vámonos con el apartado C. ¿Qué posición ocupa la pelota? ¿Qué distancia ha recorrido? ¿Y cuál es la velocidad a los 2 segundos de su lanzamiento? Bueno, pues para la posición, vamos a empezar por ahí, es otra vez la misma ecuación. No la copio porque la acabo de copiar. Pero ahora la diferencia es que el tiempo que tengo que utilizar son solamente 2 segundos. Recordad que esta ecuación me da posiciones, no desplazamientos, no distancias recorridas, posiciones. Luego ya el desplazamiento, la distancia recorrida es cosa mía, la tengo que calcular a posteriori, ¿vale? Pero es muy sencillo porque veréis, posición a los 2 segundos sería posición inicial, voy a sustituyendo. Y vamos a hacer una cosa, bueno, no, nada. Iba a ahorrarme las unidades, pero ¿para qué? Tampoco voy a ahorrar mucho más tiempo. Vale, posición inicial de lanzamiento, habíamos dicho que son 490 metros, que lo acabamos de calcular, más la velocidad inicial por el tiempo, pero como la velocidad inicial al soltarlo es 0, pues todo ese término da 0,
pasaríamos a menos 1/2 de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y por el tiempo que ahora son 2 segundos y al cuadrado. Una operación sencilla cuyos resultados son 470,4 metros. Ojo, no nos equivoquemos porque esto es una posición, no es la distancia que ha recorrido, evidentemente. Ha recorrido muy poquita distancia, por eso la posición todavía está bastante alto, está muy cerca del 490. Si yo lo que quiero calcular ahora es... Disculpad porque se me había olvidado volver a ponerme el micro. Espero que se haya oído suficientemente bien toda esta parte de ahora. Decía, si yo lo que quiero calcular es la distancia que ha recorrido, pues es tan sencillo como distancia igual a 490 metros menos 470,4 metros. Es decir, la diferencia entre esos dos puntos. Y el resultado son 19,6 metros. Y por último, lo que vamos a calcular es la velocidad que lleva justo en ese punto. Bueno, pues tan sencillo como utilizar la ecuación de la velocidad, que sería v igual a v0 menos g por t. Bueno, pues entonces, v en este caso es la velocidad final, que no es que sea una velocidad final, y a eso me refería antes, es una velocidad final del tramo que yo estoy estudiando, es decir, es el tramo que va desde que suelto el objeto hasta que han pasado 2 segundos. Mi velocidad inicial es la de soltar y mi velocidad final es la que tiene justo en ese intervalo de tiempo. Por tanto, v será igual a v0, que es 0 metros por segundo, menos 9,8 metros partido por segundo cuadrado y por 2 segundos. Bueno, si hago este cálculo, me sale que la velocidad son menos 19,6 metros, cosa que está perfectamente porque me vuelvo a dar un valor distinto de 0 y negativo, lo que implica que el objeto en este caso está cayendo. Salud. Y vámonos con este último ejercicio que tenemos aquí, ¿vale? Que dice que desde lo alto de un rascacielos de 175 metros de altura se lanza verticalmente hacia abajo una piedra, vaya mala idea por cierto, con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Calcular cuánto tiempo tardará en caer y con qué velocidad llegará al suelo. Bueno, pues aquí lo que tenemos es otro caso normal y corriente de MRUA de caída libre, pero realmente no es tan libre esta caída. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy empujando, bueno, yo, quien sea que tire esta piedra, esa persona está empujando la piedra para lanzarla, es decir, la está lanzando contra el suelo. Eso implica que la velocidad inicial ahora, aunque sea de un movimiento de una piedra que está cayendo, no es cero, sino que tiene una velocidad inicial concretamente de 10 metros por segundo. Y vamos a ver cómo encajamos esta idea en el contexto del problema. Empezamos entonces planteando nuestro dibujo, vuelve a ser un lanzamiento hacia abajo. Abajo tengo el 0, que en mi caso es la I final, porque ahora la I final es la posición final del recorrido, y 0. ¿Y qué datos tengo aquí? Bueno, pues tengo 175 metros de altura. ¿Eso qué es? La I inicial, efectivamente, 175 metros de altura. Y una velocidad de caída de inicial de 10 metros por segundo. Pero, ojo, espera, voy a mover esto de sitio. Ojo, porque esta velocidad inicial, como es hacia abajo, de mano, yo ya tengo que decir que es negativa. 10 metros partido por segundo. Y ahora estaréis pensando, vamos a ver, si la aceleración siempre es negativa, ¿vale? ¿Por qué cuando tomas el dato de aceleración, como voy a hacer ahora mismo, por cierto, la tomas como positiva, pero si se trata de la velocidad, en este caso la tomas como negativa? Bueno, pues muy sencillo. La aceleración la tomo como positiva en datos porque ya he tenido en cuenta que es negativa en las ecuaciones y así no me voy a equivocar jamás. Pero la velocidad no es igual, porque la velocidad cambia. La velocidad sí puede ser positiva y puede ser negativa. En ese caso lo que hago es dejo las ecuaciones como están en cuanto a la velocidad, pero en datos lo tengo en cuenta con su signo, ¿vale? Y así ya no hay forma de equivocarse, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con este ejercicio. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en caer? Vamos a analizar un poco lo que tengo. Si utilizásemos la ecuación de la velocidad, que esto me gusta hacerlo porque yo podría resolver el problema ya de mano, pero vamos a ir pensando a ver en base a lo que se os podría ocurrir a vosotros y vosotras, ¿vale? Si yo utilizo la ecuación de la velocidad, que es esta que está aquí, esta que está aquí, pues tengo, vamos a ver, la velocidad final la tengo, menos 10 metros por segundo. G lo tengo, 9,8. T no lo tengo. Y la V final tampoco. Porque recordad que la V final cuando llega al suelo no es cero.
¿vale? O sea que esta ecuación no me sirve. Vamos a tener que ver qué pasa con la siguiente ecuación disponible, es decir, la de la posición. Y igual a I0 más V0 por T menos un medio de G por T al cuadrado. Vale, pues I inicial lo tengo, 175. Y final lo tengo, 0, porque es cuando llega al suelo. V inicial lo tengo, menos 10. T no. Y la G lo tengo, 9,8. Pues fijaos, tengo una ecuación en la que solamente tengo una incógnita, que es el tiempo. Y eso siempre es una grandísima señal, porque eso significa que podemos resolverla. Vale, pues vamos a sustituir y calcular. Sería 0 igual a 175 metros menos 10 metros partido por segundo, recordad que es velocidad hacia abajo, por t menos un medio de 9,8 metros partido por segundo cuadrado por t cuadrado. Y sí, ya sé lo que estáis pensando. Estáis pensando que es una ecuación de grado 2. Pues sí, es de grado 2. Así que hay que aplicar la ecuación de grado 2, que yo eso no lo voy a explicar aquí, porque como esto es física y química, entiendo que esta parte está... se entiende, se sabe hacer, ¿vale? A modo de recordatorio diré que es x, que en este caso sería t, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a, pero insisto que no lo voy a hacer aquí, ¿vale? Aquí voy a dar directamente lo que es el resultado, ¿vale? Entonces el resultado, como sabéis, como es una ecuación de segundo grado, tiene dos posibles resultados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este caso uno de los dos resultados va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Como lo que yo estoy calculando son tiempos, solamente me voy a quedar con el tiempo positivo. Concretamente el tiempo positivo son 5,04 segundos. Y el otro tiempo, el negativo, creo que son 7 o algo así. Tampoco lo he calculado, pero bueno, que sepáis que tenemos esta situación. Y esto sería nuestro apartado A. Vamos ahora a la segunda parte o apartado B, que sería la velocidad con la que llega hasta el suelo. Bueno, pues si nosotros partimos de la ecuación de la velocidad sería igual a... Voy a recuadrar esto que se vea bien. Vale. La velocidad, estamos en el apartado B, v sub 0 menos g por t. ¿Vale? Velocidad inicial lo conozco, 10 metros por segundo. Velocidad final no, es lo que me están preguntando. G menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y t ahora sé que es 5,04 segundos porque lo acabo de calcular. 5,04 segundos. Bueno, pues hacemos este cálculo y sale que son menos 59,4 metros partido por segundo. Pero cuidado, porque cometí un error y me acabo de dar cuenta. Es que no le puse el signo menos a esta velocidad inicial. Acordaos, súper importante, ¿vale? Si la velocidad es de bajada, es negativa. Y bueno, todo es perfectamente coherente porque el resultado final es una velocidad que tiene signo menos, lo cual coincide perfectamente con lo que tiene que ser. Y además no es cero, ¿vale? Recordad que cuando llegamos al suelo, la velocidad final no es cero. Y con esto ya pues hemos terminado el vídeo. Espero que os haya servido de mucha ayuda, que hayáis entendido conceptos que no teníais tan claros, que os haya servido para repasar, lo que sea, y recordad que eso es física.